Así vamos a llamar a nuestro hermano Minor, que él es el portador de la palabra del Señor en esta hermosa noche. Recibámoslo con un fuerte aplauso y bendecimos la vida de nuestro hermano Minor en esta hermosa noche. Él queda con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor siempre damos por tenernos nuevamente en su casa para exaltar y glorificar su santo nombre. Bendecimos su nombre. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, mis hermanos, a este lugar en el cual la presencia de Dios siempre ha estado y estará, pues Él ha prometido muchas cosas y nos ha hecho partícipes de muchas de ellas. Siéntase gozoso, dichoso por formar parte de la familia del Señor, de la familia de Dios, de los redimidos del Señor. Gloria damos al Señor. Este tiempo es un tiempo donde cada uno de nosotros debe aprovechar cada minuto, cada segundo, cada instante que el Señor le brinde y aprovecharlo al 100. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el cual necesitamos la intervención de Dios, el orden de Dios en el mundo, para que su reino se establezca y podamos vivir de una manera en el cual Él desea y ha deseado siempre que la humanidad goce de una paz eterna en Él, esa paz que solamente se encuentra en el Señor. Bendito sea su santo nombre. Pues estamos nuevamente felices y contentos por estar en este lugar. Pues vamos a escudriñar nuevamente la palabra del Señor en nuestra epístola a los Romanos. Y estamos viendo el capítulo 2, en el cual hoy culminaremos el capítulo 2. Venimos a través de una enseñanza de que hemos aprendido muchas cosas. Espero en Dios que las pongamos en práctica. En el estudio anterior miramos que como una persona pues se presenta delante del Señor y cómo ella debe tomar una postura en la cual Dios nunca le ha dado de tomar dicha posición, de amar a su prójimo y no condenarlo ni señalarlo. Y referente también a la ley del Señor, a los mandamientos de Dios, en el cual están vigentes hoy en día, en el cual podemos obedecerlo no en la carne, sino en el Espíritu, conforme al régimen nuevo del Espíritu Santo de Dios. Caminando en el Espíritu y no en la carne, cumplimos la justicia de Dios, que es en la palabra de Dios. Asimismo vamos a orar para que sea el Señor usándonos y glorificándose en sus vidas, para la gloria de Dios. Lo invito a mi hermano que se ponga sobre sus pies, para que sea el Señor obrando en su vida. Nuestro deseo y anhelo es que usted crezca, madure, no en edad ni en físicamente, sino espiritualmente, que manifieste una fe genuina, fuerte, sólida, arraigada y cimentada en Cristo Jesús. Que no lo pueda mover cualquier situación, sino que cuando venga cualquier situación o adversidad, aprovéchela y glorifique el santo nombre de Dios, porque todo tiene un propósito para los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, pues ese es su plan y propósito. Padre, en esta gloriosa noche nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo de ti primeramente tu ayuda, Señor, para que seas tú usando cada uno de nosotros, Padre, como esos instrumentos que han sido llamados para manifestar una verdad, que es tu verdad, Señor, para dar a conocer tu palabra, esa palabra que está escrita, Señor Jesús, que manifiesta aquella obra perfecta a través de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual encontramos en el Evangelio, Señor. Gracias te damos porque has depositado en cada uno de nosotros, Señor, esa luz en nosotros. Hacer esos luminares del mundo, Señor, que necesitan conocer tu verdad. Padre, nos presentamos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque hemos pecado, hemos cometido errores,
Y necesitamos, Padre, presentarnos delante de ti de una manera justa. Que tú puedas ver, Padre Celestial, a cada uno de nosotros con un corazón arrepentido, genuino, Señor, de una manera sincera delante de ti. Tú que lo sabes todo, tú que lo miras todo, Señor. Escudriña nuestras mentes y corazones, pues tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Límpianos, purifícanos, ayúdanos, Señor, a caminar de una manera justa, de una manera, Padre, que manifieste totalmente, Señor, la obra de tu Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas. Padre, que en esta gloriosa hora, Señor, tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro interior y produzca esos cambios que necesitamos en nuestro ser, Señor. Ayúdanos a caminar totalmente, Señor, conforme a tu voluntad, a obedecerte en todo tiempo. Enséñanos, Padre, en todo momento a ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Te necesitamos todos los días. Te pido, Padre, que seas tú hablándonos en esta noche a través de tu palabra y ayúdanos a poner en práctica cada texto, cada versículo, cada palabra escrita en ella, Señor. Que podamos hacer esos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor. Que podamos manifestar la gloria de Dios en todo tiempo y en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, mi hermano, pues vamos a continuar nuestro estudio. Tenemos mucho por dar a conocer. Tenemos mucho en esta gloriosa noche que enseñar y dar a revelar a través de su palabra para que caminemos, sepamos, conduzcamos nuestros pies o caminos, direcciones hacia la verdad que solamente se encuentra en la palabra de Dios. No crean que yo soy el portador de toda la verdad. La única verdad la encontramos en la palabra de Dios. Aquí lo instruimos, le damos ese ánimo, ese entusiasmo, lo animamos a ser diligente, que no usted no solo se convenza o solamente se conforme con oír a una persona, sino que tenga ese deseo de ir después de cada culto a dedicar un tiempo en las escrituras a ver si lo que se dice o se habla o predica está conforme a la verdad del Señor. No pongan la mirada en el hombre, sino que pongámosla en el Señor. Necesitamos ser guiados totalmente por la Escritura, no según cada ser humano piensa, razone o pueda decir en su razonamiento o pensamiento, creer que eso es así y no es así, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Y estamos a través de unas enseñanzas que nos dice cómo debe ser un predicador. Y principalmente tiene que ser bíblico. La palabra de Dios. Fuera de ahí es muy difícil predicar la verdad. La verdad se encuentra solo en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros fue creado por Dios y Dios quiere manifestar su amor a cada uno de nosotros, no importando quiénes sean judíos, gentiles, sea hombre o mujer, sea creyente o no creyente, no importa quién seas. Dios revela y manifiesta una verdad que desea el Dios Todopoderoso que obedezca, que rinda todo el honor y reverencia a su mandato. Pero muchas veces el ser humano endurece su corazón y quiere trazar sus propios caminos y tomar sus propias decisiones. Pero el deseo de Dios es que todos vengan y abracen el amor de Dios. Ser partícipes de ese amor genuino, no un amor fingido que muchas veces encontramos en dichas personas, sino que en verdad aprendamos como hijos de Dios a manifestar ese amor hacia los demás.
pues ese es nuestro llamado en el Señor. Cuando miramos las Escrituras encontramos de que Dios nos evalúa de una manera diferente que cada uno de nosotros puede examinar o evaluar a una persona o a mi prójimo. Pues muchas veces nos enfocamos en lo externo de una persona, en su apariencia, a cómo luce o a cómo ella pues se conduce o obra o habla. Y dejamos a un lado lo que hay dentro de aquella persona. Hasta muchas veces nosotros podemos aparentar algo que en realidad no somos. Podemos engañar a muchas personas, pero decíamos anteriormente que a Dios nadie lo puede engañar. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, pues Él es el creador de todos nosotros. Y nada está oculto delante del Señor. Dios sabe cada uno de nosotros cómo venimos en esta hora delante de su presencia. ¿Con qué intención, con qué deseo, con qué ánimo hemos venido? Él lo sabe todo. Pero podemos aparentar una apariencia que podamos decir, si el hermano vive apasionado por el Señor. Y podemos engañar a muchos, pero en verdad Dios lo sabe todo. ¿Qué aprendimos en el último versículo del estudio anterior, en el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y decíamos, puede que un hombre sea bueno, que tenga una apariencia que pueda manifestar la justicia, o que sea dadivoso, amoroso con el prójimo, que pueda ser de aquella persona abierta con sus finanzas, ayudar y colaborar en cualquier necesidad de otras personas, manifestar una actitud que en verdad refleje que aquella persona es una persona recta, digna, que aún los que lo miran pueden hablar bien de él. Pero eso no basta delante del Señor. Siempre hay algo oculto dentro de una persona que jamás puede ocultar delante de Dios. Puede hacer miles de obras y pueden ser muy buenas estas, pero nadie es salvo por obras. La fe es lo único que puede ser salvo, y esta solamente se encuentra en Cristo Jesús. Decíamos, y queremos ser bien claros siempre con esto, no existe una cantidad de obras que una persona pueda realizar que pueda obtener dicha salvación. La salvación solo se encuentra en Cristo Jesús, y esto es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Debemos ser personas en el cual nuestra mente ha sido transformada, renovada, cambiada por la palabra del Señor, hasta obtener esa mente de Cristo, como nos dice la palabra de Dios, y ponerla por obra. Pero no engañarnos a nosotros mismos aparentando algo en el cual no lo somos, manifestando una apariencia religiosa que podamos engañar a otras personas. Nuevamente, el Señor lo sabe todo. Pablo nos dará una distinción entre un judío y un gentil. Una persona que biológicamente es judía y una persona que es de las naciones. Ese es el término gentil. Una persona de las naciones, cualquier nación que sea. Y hace una distinción entre lo que hay dentro de su corazón. Cómo Dios juzga a esta persona, cómo Dios lo ve y cómo esta persona se presenta delante de Dios y delante de las demás personas. ¿Cuál es su caminar? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su tipo de enseñanza? ¿En qué categoría ella misma se ve o se estima delante de Dios y delante de los hombres? Sea gentil o sea judío. Dios quiere que tengamos una vida victoriosa.
una vida en la cual manifieste la obra de Cristo en todo tiempo. No una vida de creyente demostrando o manifestando lástima, sino una vida totalmente victoriosa en el Señor. Aunque esté pasando por tribulaciones, angustias, dolor, enfermedades, siempre manifiesta una fe verdadera y puesta, arraigada en Cristo Jesús, que nadie lo mueve, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada que lo separe de ese amor, de ese vínculo, de esa unidad a través del pacto genuino en Cristo Jesús. Ese pacto eterno que se nos dio a cada uno, que dio ese paso de fe a creer en la obra salvífica que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero para lograr tener esa vida victoriosa, primeramente debes de reconocer y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Fuera de ahí no hay una vida victoriosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que aquellos que practican el pecado, esclavos son del pecado. Y muchos allá afuera viven en esclavitud porque muchas veces endurecen el corazón, rechazan la verdad de Cristo y se oponen a la verdad de Dios por no obedecer a Dios. Si queremos vivir una vida victoriosa, debemos reconocerlo, aceptarlo y reconocer que hay una necesidad y que urge una intervención divina del Señor en nuestras vidas. Que si seguimos así viviendo de una manera desordenada, eso traerá muchas consecuencias. Y aprendimos de una persona que vive una vida diferente a una vida de una persona que ha sido regenerada, redimida por la sangre de Cristo, con una conducta indebida delante del Señor. Eso produce y traerá consecuencias eternas en una persona. Entonces es muy importante para obtener esa vida victoriosa, aceptarlo a Él, porque con Cristo somos más que vencedores. Qué importante eso. Sin Cristo no podemos vencer. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y miramos también en el versículo 13 de que hay dos maneras en que una persona puede ser justificada delante del Señor. La número uno es a través de la ley, obedeciendo los mandamientos de Dios, cumpliéndolos a cabalidad. Y decíamos que la única persona que pudo cumplir la ley, ¿quién fue? La única persona, no hay otra. Y decíamos que si estaba así toda la humanidad, necesitábamos otra manera para ser justificados delante del Señor, en el cual miraremos en el estudio de esta epístola más adelante. Y la otra manera es a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente hay esas dos maneras. Él seguirá hablando acerca de este mismo tema en este estudio, para dar a conocer cuál es el propósito de el mensaje que hemos estado dando a conocer en el capítulo 2 de nuestro estudio. Así que vayamos a nuestras Biblias en el capítulo 2 de Romanos, desde el versículo 17 en adelante. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: he aquí. Y hemos dicho esto, siempre que aparece esta palabra, he aquí, hay algo importante que Dios quiere dar a conocer al lector, que hay algo de suma importancia que debe de presentarle toda la atención debida, porque hay algo ahí que debe ser tomado en suma consideración, porque es para mucho beneficio para el oyente. Y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú que te dices ser o llamar judío,
tú que guardas los mandamientos, tú que te estimas o crees que en verdad estás haciendo la voluntad de Dios, tú que caminas conforme a la palabra de Dios, tú que aplicas cada texto bíblico, cada mandamiento, cada palabra a tu vida, tú que ejerces la verdad de Dios, que caminas en la verdad, que biológicamente eres de la simiente de hebrea, del linaje judío, que en verdad eres aquel que ha sido determinado judío en verdad, tú que aplicas esa ley, ¿qué le dice el Señor? He aquí tú que tienes sobrenombre judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, glorifica su nombre, exalta su nombre, bendice su nombre. Esta persona alaba a Dios, reconoce a Dios en su corazón. Esta persona se siente feliz porque ella se cree un hijo de Dios, porque es uno del pueblo de Dios. Es un judío y tiene sobrenombre judío. Es que quiere decir del pueblo de Dios, del pacto de Dios. Hay un pacto para el pueblo judío. Esta persona se siente así, se estima ahí, acerca de la ley, y se gloria de Dios por eso, le alaba, le glorifica, que Dios es el único digno de alabanza. Dice el versículo 18, y conoces su voluntad. Aquí hay algo muy importante. Encontramos una verdad en el versículo 17 y en el versículo 18. Hay un énfasis en la ley y hay una relación entre la ley y la voluntad de Dios. Y es que en la ley, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en las escrituras, encontramos cómo hacer la voluntad de Dios. Fuera de la palabra de Dios, nadie puede hacer la voluntad de Dios. Encontramos las instrucciones correctas, cómo debemos caminar, cómo debemos presentarnos delante del Señor, cómo debemos de actuar con mi prójimo, cómo obrar con mi vecino, cómo presentarme de una manera digna delante del Señor. Solamente lo encuentro en la palabra de Dios. Y a través de la ley, esta persona que es judía dice, me glorío en Dios porque conozco su voluntad, conoce la palabra de Dios. Y cuando conoce la palabra de Dios, esta persona se vuelve obediente a los mandamientos de Dios. Y ella está en esa posición en la cual reconoce todo eso. Solo cuando me someto a la palabra de Dios es que puedo encontrar la voluntad de Dios. Cuando no me someto a la palabra de Dios, actúo de una manera rebelde, fuera de la voluntad de Dios, queriendo hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y miramos anteriormente la culpabilidad del hombre, cómo el ser humano quiere hacer su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios, porque ha rechazado la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. A través de la voluntad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios, en las escrituras, podemos manifestar aquellas cosas excelentes que son para Dios, aquellas cosas que son agradables delante de Dios, aquellas cosas que en verdad Dios se sienta gozoso, satisfecho por cómo tú caminas, cómo tú obras, cómo tú te presentas delante del Señor todos los días de tu vida. Así que has sido instruido por la ley. La ley nos enseña cómo presentarlos delante del Señor. No solamente son los 10 mandamientos. Anteriormente miramos qué son o qué es la ley. Y encontramos que eran 613 mandamientos. Que los encontramos desde Génesis hasta Deuteronomio. Hay mucho por aprender en esos libros. Y esta persona ha sido instruida, guiada a hacer la voluntad de Dios, a manifestar aquellas cosas que le agradan totalmente a Dios, pero solamente fue porque encontró la voluntad de Dios en su palabra.
Si tú quieres agradar a Dios en todo tiempo, escudriña la palabra, camina conforme a la palabra, vive la palabra, aplica la palabra en tu vida, en tus situaciones, cuán adversas que sean. Ella te guiará y te enseñará cómo debes comportarte delante de todo problema o situación, para manifestar la verdad y voluntad de Dios en todo tiempo. El versículo 19. En este contexto, él estará describiendo al judío, a un judío que en verdad estamos hablando del versículo 17 que comenzamos. Y dice el versículo 19: y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Esta persona que ha sido instruida por la ley, por la palabra de Dios, por las escrituras, se ha vuelto ¿en qué? Un maestro. Y se considera a sí mismo guía de ciegos y luz para aquellos que están en tinieblas. Y es que en verdad cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer eso. ¿Cuántos ciegos encontramos en nuestro caminar que viven una vida desordenada, fuera de los estándares de Dios? Nosotros hemos sido portadores de la luz de Cristo para alumbrar la luz del Evangelio. Aquellos que están en tinieblas, aquellos que necesitan ser llevados a ese camino correcto, a la voluntad de Dios. Pero usted y yo hemos sido llamados a eso, a ser esos instrumentos que Dios puede usar para que su gloria se manifieste en dichas personas. Esta persona que ha sido instruida en la ley, que manifiesta esas obras excelentes que agradan a Dios, él se considera a sí mismo, como dice, confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. El versículo 21 del capítulo 1 nos dice de aquellos que están entenebrecidos, oscurecidos, que no les alumbra la luz de Cristo. Aquellos que no miran las cosas con claridad, como lo presenta la palabra de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a manifestar la verdad de Dios con claridad, para que se les quite esa venda de los ojos y les refleje la luz del Evangelio en sus vidas, para la gloria del Señor. Bien, Pablo está aquí hablando de personas que han conocido la verdad, que caminan conforme a la verdad. Ellos están ayudando a otros. Ellos son influencias para otras personas. Ellos están colaborando y quieren dar un testimonio que impacte a otras personas a ser como ellos. Nosotros debemos de dar un testimonio que mueva a otras personas a caminar como nosotros caminamos, en la luz de Cristo. Que a través de un testimonio podamos manifestar la obra de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces tu comportamiento habla mucho. No basta que te le acercas a una persona para darte a conocer. Con solo el hecho de escuchar hablar a alguien, saben quién es y de quién es. En tu colonia, en tu barrio, en tus vecinos, tu testimonio vale mucho. Ellos ven tu caminar, ven tu actuar, y tienes que manifestar la verdad en todo tiempo como todo hijo de Dios, para dar un buen testimonio que pueda alcanzar a otros y decir: yo quiero andar como Él anda y experimentar lo que Él experimentó a través de Cristo Jesús y ser transformado por la palabra de Dios. Pero si manifestamos algo incorrecto, indebido, y si nuestro testimonio está fuera de la voluntad de Dios, ¿a quién impactaremos? ¿A quién motivaremos? Si nuestro caminar no es digno delante de Dios ni de los demás. Esta persona
se asimilaba a sí mismo ser ¿qué? Guía de los ciegos y luz para los que están en tinieblas. Eso es lo que nos debe impulsar cada día. Cuando encontramos a una persona que está perdida en el mundo, en la drogadicción, en la prostitución, en todo acto indebido e incorrupto delante de Dios, debemos de motivarnos y reconocer el propósito por el cual fuimos salvos. Fuimos salvos no solamente para estar sentados, cómodos. Fuimos salvos con un propósito, para hacer luz para otras personas y manifestar la verdad de Dios a través de su palabra. El versículo 20. También esta persona nos dice que es instructor de los indoctos, maestro de niños. Esto nos dice que es instructor de aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras, de la ley, de los mandamientos de Dios. Maestro de infantes. Esto quiere decir que es maestro de aquellas personas que vienen dando sus primeros pasos en la fe, o aquellas personas que son inmaduras en la fe, o aquellas personas que no tienen totalmente el conocimiento de la palabra del Señor. Y él dice que es instructor de los indoctos, de los que no tienen ese conocimiento de la palabra, maestro de niños. Aquí nos habla de alguien que está dispuesto a guiar a otras personas. Ahora, ¿tú estás dispuesto a guiar a otras personas? ¿Tienes toda la disposición para hacerlo? ¿Tienes ese deseo y anhelo y el tiempo suficiente o hacer tiempo para guiar a otras personas? Para que Dios se manifieste a través de ti y pueda alcanzar a alguien más. ¿Tienes ese deseo? Miramos en la vida de Pablo anteriormente en nuestro estudio capítulo 1 que él tenía ese deseo. Él se estaba deseoso de ser partícipe de esta congregación de Roma porque manifestaba una fe genuina, verdadera, que impactaba no solamente los que estaban ahí de esa congregación, sino que quería impactar a los que estaban fuera de la congregación. Tenemos que tener ese deseo, ese ánimo, ese entusiasmo de ser esos instrumentos que Dios use para su honra y para su gloria. Nos sigue diciendo, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Siempre me gusta leer el orden de las palabras en el idioma original, porque hay algo muy importante. Y decíamos que hay veces que en el idioma griego no vamos a hallar palabras que suenen bien, pero cuando no encontramos eso que suena bien, hay algo muy importante que Dios está dando a conocer en dicho texto bíblico. Entonces nos dice que tienes la forma o la apariencia de la ciencia o conocimiento de la verdad que está en la ley. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en las escrituras, en sus mandamientos. Ahí está la verdad de Dios. Nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo? Dios, Cristo. ¿Y qué es el verbo? La palabra de Dios. ¿Y qué es Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en la palabra de Dios encontramos la verdad. Y venimos a ser partícipes de esa verdad en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Aquí vemos algo muy claro. Hay un vínculo que une tanto la ley y la verdad, la escritura y la verdad, los mandamientos de Dios y la verdad
porque miramos algo muy importante el estudio pasado, que mucha gente piensa que la ley no está vigente, no es relevante, no es importante. Y a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo dijo que mientras la ley está vigente, tenemos que cumplirla. Pero ¿qué pasa? Hasta que pase cielo y tierra, la ley estará en vigor. Pero miramos que este cielo y esta tierra sigue vigente. Eso quiere decir que la ley está en vigor todavía. Está ahí y estará ahí hasta que el mundo se acabe y se cumpla hasta lo último que está escrito en la palabra de Dios. Que no va a pasar ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se cumpla. Y que habría consecuencias a aquellas personas que enseñaban de esta manera. Y decía la palabra del Señor que cualquiera que enseñe que no hay que guardar la ley, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero aquel que enseñe la palabra del Señor, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces hay consecuencias cuando tú utilizas la palabra de Dios de una manera incorrecta. La palabra de Dios es perfecta y lo que ha habido es una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Qué importante esto. Así que esto no es solamente que esto es bueno para ti, esto te conviene, o esto significa que tú tienes que aplicar esto o lo otro a tu vida y debes manifestarlo de una manera correcta, bíblica, como debe de ser. Pero muchas veces lo enseñamos, lo instruimos o incitamos a todos a hacerlo, pero el predicador no se queda con la prédica. No se enseña a sí mismo. Muchas veces manifiesta otra cosa. No solamente es tomar un lugar y verse encima o superior a otra persona, pues su palabra me dice que cualquiera aquel que quiera ser mayor de todos tiene que ser siervo de todos. Si nosotros enseñamos muchas veces de esta manera, pero yo no cumplo con la palabra de Dios, ¿de qué me sirve? Si mi testimonio es un testimonio incorrecto a lo que yo manifiesto, enseño a los demás, ¿de qué me sirve? Si mi caminar o hablar es diferente a lo que yo enseño, ¿de qué me sirve? Entonces él dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y eso es lo que se supone, que primeramente nos enseñemos a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Que proclamas, no robarás, robas. Las mismas cosas que enseñas, debes hacerlas también. Si dices que esto es malo, también es malo para ti. Pero si le dices a tu prójimo, a tu hermano, que esta cosa es mala, que no la debes hacer, pero tú la haces, ¿de qué sirve entonces que enseñes? O que exijas a otro a caminar de una manera que en el cual tú también caminas, o aún peor, lo manifiestas. ¿Qué nos dice el versículo 3 del capítulo 2 de este mismo capítulo? Nos dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces, que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Cada vez que nosotros señalemos o digamos a una persona, haz esto de una manera como de juicio, nos dice que para nosotros acarreamos juicio o condenación. Porque hacemos lo mismo. ¿De qué me sirve enseñar o predicar o instruir a alguien que no cometa esto y lo otro,
pero yo lo hago y lo practico. Entonces, cuando lo hago de esta manera, yo estoy recibiendo un castigo de parte de Dios. Porque decíamos que delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, robas a esos templos. Hay personas que depositan su confianza y toda su fe en imágenes, en esculturas, en estatuas que no hablan, que no pueden ver, no pueden escuchar, que no tienen poder alguno, pero ellos creen en ellas y le hacen culto a ellas. Pero si alguien dice, yo aborrezco esta idolatría, yo detesto eso, no lo soporto, y viene esta persona, hurta en aquel lugar donde están aquellas imágenes y empieza a formar imágenes para lucrarse de ellos, para obtener beneficio de ellos, le dice Pablo, eres idólatra, porque te aprovechas de la idolatría de aquellas personas y vendes tus imágenes. Eres lo mismo que aquel idólatra. Esta persona dedica tiempo en esculpir aquella imagen y le hace todos los detalles. Pero uno le enseña y le dice, aborrezco la idolatría. Pero es también partícipe de aquella idolatría, porque él provee aquellas imágenes. Y él se vuelve partícipe de esta manera, en el cual desagrada totalmente al Señor. Entonces, es importante lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2. Hay que traer todo el contexto siempre a lo que estamos viendo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No podemos señalar ni decir o opinar o dar instrucciones a una persona que no haga esto. Le prohibimos hacer tal cosa, pero yo las hago. No debemos hacer o actuar de esa manera. Esta persona se creía un judío, y es que era un judío. Conocía la voluntad de Dios y ejercía y ponía en práctica cada mandamiento de Dios. Dice el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley, deshonras a Dios. Aquel que proclama, que manifiesta la voluntad de Dios, que incita a otros a guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pero él mismo los quebranta. ¿Y cómo nos quebranta? Él mismo hurta, él mismo adultera y él mismo también se vuelve un idólatra. Y cuando se vuelve de esta manera, que dice la palabra, deshonra a Dios. ¿Hemos deshonrado a Dios de alguna manera o en algún día? ¿Habrá algo en el cual hemos deshonrado a Dios? ¿Hemos hecho algo indebido que en verdad otros puedan ver, que manifieste que en verdad que lo que hablo o enseño o predico va en contra de todo lo que digo? En el cual miramos esta persona que es guía de ciegos y luz de las que están en tinieblas. Pero ¿qué pasa? Esta persona transgrede la ley. ¿Por qué? Porque él mismo hurta, enseña que no hurte, él mismo adultera, enseña que no adultera, y también es un idólatra. Y a través de ese comportamiento deshonra a Dios. A través de la palabra del Señor nos enseña cómo debemos honrar a Dios en todo tiempo y de qué manera.
y no a traer deshonra a Dios. Y esto deshonran a Dios porque no ponen en práctica lo que enseñan. ¿Y qué es lo que enseñan? La palabra de Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo comenzamos? Tú que dices ser hijo de Dios, un judío. Tú que guardas los mandamientos. Tú que guardas la ley. Tú que te jactas en ello. Que te examinas y determinas a ti mismo de esta condición. Maestros de niños. Tutor, como podríamos decir, de aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Deshonra a Dios cuando quebranta un mandamiento. ¿Y qué aprendimos de los mandamientos de Dios? Que los mandamientos manifiestan la unidad. ¿De qué manera? Nos dice que aquel que guarda todos los mandamientos, pero viola o quebranta un tan solo de ellos, se vuelve transgresor de todos. No de uno, sino que de todos. Y eso manifiesta la unidad de la ley. Con solo uno que quebrante, se vuelve infractor de todos. Hay algo muy importante que debemos entender y comprender. Ser una influencia de la verdad de Dios o compartir con otros la verdad de Dios es algo en el cual el pueblo de Israel ha sido llamado. Y cada uno de nosotros ha sido llamado. Ser luz a las naciones a través del Evangelio de Jesucristo. Y recordar el pacto abrahámico, en el cual Abraham fue el primer judío de la nación de Israel. Y de su descendencia vino dicha nación. Pero aprenderemos algo muy importante a través de esto, en el cual veremos también más adelante, en el capítulo 4, en el cual Pablo estará hablando mucho acerca de Abraham. Pero aquí hay algo en el cual hay que tener mucha atención y aplicarlo y entenderlo de la manera en la cual Él nos está dando a conocer en esta noche. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. La circuncisión tiene un beneficio. Claro que sí. Pablo no está hablando aquí de la circuncisión en sí, de cortar un pedazo de piel y apartarlo. No de lo que refleja el acto de la circuncisión, sino que la enseñanza que hay en la circuncisión. Es muy importante que aprendamos esto. La circuncisión tiene un mensaje muy importante que nos quiere dar a conocer en esta noche al lector. ¿Y cuál es? Cuando retiras ese pedazo de piel o el prepucio de la persona, ese pedazo de piel debe de ser enterrado, pues ha sido muerto. Según la ley judía, no es que puede ser retirado y echado o botado en cualquier, o simplemente así. No, según la ley judía, debe de tomarse este trozo de piel y enterrarlo, pues ha sido muerto, separado del ser humano o del hombre. Hay una clara enseñanza en la circuncisión, y en la enseñanza es, según la ley judía, todo este trozo de piel manifiesta algo, que exige algo, y esto es que la circuncisión manifiesta la muerte en la carne. ¿Y quién nos enseñó esto y a través de quién? De Abraham. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe. A través de ahí encontramos la circuncisión. La circuncisión no vino desde el monte Sinaí. Este pacto abrahámico vino
en el tiempo de Abraham. Y hay mucho por aprender acerca de esto, de la circuncisión. En el ejemplo de Abraham, Abraham fue un hombre de fe. Y este es el mensaje, y esta es la enseñanza. No es por la obra de la ley, no es por el cumplimiento de la ley, no es por la obediencia de la ley que damos muerte a la carne, sino es por la fe. Cuando manifestamos la fe, la voluntad de Dios y caminamos en ella, damos muerte a la carne. Vivimos en el Espíritu y no en la carne. Caminamos en el Espíritu y no caminamos en la carne. Ese es el mensaje de la circuncisión. Darle muerte a la carne. Separados del pecado y vivir en el Espíritu. No es la obediencia a la Torá lo que da muerte a esa naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, sino es la obediencia a la palabra de Dios por la fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15? Por la fe creyó Abraham y esto le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Murió en la carne, al pecado, murió la carne y obedeció totalmente a Dios. Y tenemos muchos ejemplos de Abraham. Y decíamos esto en el mensaje anterior cuando comenzamos nuestro primer estudio. Si no somos judíos, si somos de las naciones o gentiles, si no tenemos ese linaje o esa raíz judía, ¿somos de la simiente de Abraham? ¿Qué dicen? Sí. ¿Y cómo puede ser eso? Por la fe. No biológicamente, sino que legítimamente somos hijos de Abraham por la fe. Léalo en Gálatas, mi hermano. Ahí lo va a encontrar. Y a través de esa fe, Abraham fue justificado. Dios hizo un pacto con Abraham y trajo en el capítulo 17 la circuncisión, muerte a la carne. Hoy en día, ¿a través de qué? De Jesucristo y del Espíritu Santo, morimos en la carne, nacimos de nuevo y que somos una nueva criatura para caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme al Espíritu Santo de Dios, no conforme a la carne. Esta es la enseñanza de la circuncisión. No en lo externo, sino lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Lo que ha obrado Cristo dentro de cada uno, de cada persona que ha creído en Él. Por eso dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Claro que aprovecha, porque a través de ella damos muerte a la carne. Y vamos a ver en verdad quién es ese judío y cuál es esa circuncisión y cómo juzga a Dios y de qué manera lo hace. En esta distinción entre un judío y un gentil. Sigue diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si alguien se ha circuncidado como judío, pero manifiesta una conducta indebida, una actitud indebida, manifiesta las obras de la carne y no las del Espíritu, si tiene una apariencia religiosa que manifiesta una piedad falsa, esta persona en verdad no es de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque su conducta lo manifiesta, su actitud, su caminar lo manifiesta. Esa circuncisión viene a tomarse como una incircuncisión, una persona incircuncisa que no ha muerto en la carne todavía. Vive conforme a los deseos de la carne, sujeta a la obra de la carne, a los deseos de la carne, a la vanidad de la carne. Y no se somete a la verdad y a la voluntad de Dios. Y no ha aprendido todavía a ser guiado
por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 26. Si pues el incircunciso, una persona de las naciones o gentil, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Miramos que una persona que no es de los judíos, una persona que no conoce la ley, pero ¿qué pasa? Leímos en el estudio pasado que nos dice que para ella misma esta persona es ley, porque hay cosas que a través de su conciencia le habla a su interior y le dice qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y ella camina conforme a su conciencia. Ella le dicta en verdad cosas que en verdad son benéficas para ella y son perjudiciales para ella. Esta persona que es incircuncisa, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Guarda las ordenanzas de la ley, la palabra de la ley, los mandamientos de la ley. No es su incircuncisión, viene a ser circuncisión, porque él manifiesta una conducta, una actitud correcta delante de Dios, en el cual Dios lo ve circuncidado, y más que eso, aunque no sea circuncidado, porque tiene algo que Dios ve en su interior. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Aquella persona que dice ser judía, que se gloría en Dios, que conoce la verdad de Dios, que guarda los mandamientos, pero que infringe, pero que deshonra a Dios. Esta persona, por esta que no guarda la ley, será condenado, juzgado, porque ella que no tiene ley sabe cómo guardar la ley. No hurta, no adultera y no es ni idólatra. Que aquella persona que dice ser guía de ciegos y luz para aquellos que caminan en tinieblas. Debemos entender esto correctamente. Solo porque alguien sea biológicamente judío no quiere decir que pertenezca a la familia de Dios. Pablo nos habla bien claro en el capítulo 9, no todo Israel es Israel. Me hacían una pregunta una vez, el pueblo de Israel, como está en el pacto de Dios, ¿serán todos salvos? No, mi hermano. Solamente es salvo aquel que reconoce a Cristo en su corazón. Y solamente en Él hay salvación. Fuera de Él no hay. Por eso es muy importante traer todo su contexto a lo que hemos estado y estamos viendo hoy en día. Dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es lo que tú aparentas, lo que alguien da a conocer, lo que falsamente manifiesta, sino lo que hay dentro de aquella persona. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él mira los secretos del hombre. Podemos dar una apariencia de piedad que en verdad pueda decir este es verdadero hijo de Dios, pero Dios sabe en verdad si es o no es. Como volvemos a repetir, a Dios nadie lo puede engañar. Pues no es judío el que lo es externamente. Oiga el término, no es judío. Y lo que Él nos quiere dar a conocer, esta distinción entre un judío y un gentil. No es judío aquel que lo es externamente, ni es circuncisión lo que se hace externamente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es judío aquel que lo es internamente,
Es circuncisión aquella que es internamente. ¿Y cuál es la verdadera circuncisión? Circuncisión, la del corazón. ¿Qué nos dijo la palabra de Dios? He aquí, les daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, circuncidado en Dios, un nuevo corazón. Aquel que manifiesta la verdad de Dios, aquel que revela en verdad un carácter genuino de un verdadero hijo de Dios, es en verdad un hijo de Dios que ha sido circuncidado, su corazón ha sido transformado dentro de sí. No es algo que manifieste lo externo, que en verdad es un hijo de Dios, sino lo interno, lo que hay dentro de la persona. Pues es lo oculto, lo que no se puede ver a simple vista con nuestros ojos, lo interior, lo que hace judío a una persona. Y la circuncisión es la del corazón, y esta circuncisión del corazón es el espíritu, no es en la letra, es a través del Espíritu Santo de Dios, cuya alabanza no es de los hombres, sino es de Dios. Qué importante esto. Cada uno de nosotros, al dar ese paso de fe, fuimos circuncidados espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. Todo nuestro ser fue transformado. Nacimos de nuevo, creados. Hay algo muy importante también. Al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que fuimos creados, esa nueva criatura, ese que experimentó ese nuevo nacimiento, tomó la imagen del Hijo unigénito de Dios. Fuimos creados a imagen del Hijo unigénito de Dios. Esa nueva criatura. Y eso solamente lo obtuvimos cuando decimos sí al Señor. Recibimos la palabra de Dios. Aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Ahora te pregunto, ¿deseas y anhelas adorar a Dios? ¿O quieres recibir alabanza de los hombres? Agradar a los hombres. Pues su palabra nos dice de que cuya alabanza no es de los hombres, sino es de Dios. Esta obra perfecta que ha hecho Dios es digna de alabanza, pues Él la ha hecho perfecta en nuestras vidas. No es obra de hombre, sino es obra totalmente de Dios. Y esa obra que ha hecho, lo ha hecho eternamente perfecta para cada uno de nosotros. Mi hermano, espero que comprendamos y hayamos aprendido lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra en esta gloriosa noche. A no vivir en la carne, sino en el Espíritu. En una circuncisión del corazón y no de la carne. Y en verdad lo que manifiesta un hijo de Dios no es lo externo. No es como usted se presente delante de Dios bien vestido, con corbata, con saco, manga larga, como sea. Pero si por dentro estamos de una manera incorrecta delante de Dios, de nada sirve. Debemos y necesitamos manifestar un carácter genuino de un verdadero hijo de Dios internamente. Pues Dios nos conoce como somos. Pongámonos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche por darnos el privilegio nuevamente, Padre, de escudriñar y culminar nuestro estudio, Señor Jesús. Te pido que seas tú siempre dándonos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, papá, para poder ser esos instrumentos que tú puedas utilizar en nuestro próximo estudio, el cual comenzaremos en el capítulo 3 de Romanos, Señor. Pedimos
Que seas tú siempre obrando grande y poderosamente en la vida de mis hermanos. Pues Padre, nuestro deseo es que crezcamos y que maduremos en la fe, en una actitud genuina, en la verdad, que solamente se encuentra en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gloria a Dios.